el final inesperado y el comienzo de una nueva historia. Durante décadas, el nombre de Marcello Tinelli ha sido sinónimo de éxito, influencia y una presencia dominante en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Con una carrera que ha atravesado generaciones, el conductor argentino no solo ha marcado la televisión, sino también la cultura popular. Sin embargo, en los últimos meses, su vida personal ha captado una atención incluso mayor que su trayectoria profesional. El mundo del espectáculo aún no se recupera del impacto que provocó su separación de la modelo y actriz peruana Milet Figueroa. Lo que parecía una relación sólida, llena de complicidad y proyectos compartidos, terminó de forma abrupta, dejando tras de sí una ola de especulaciones, rumores y preguntas sin respuesta. Durante semanas, el silencio de Tinelli fue absoluto. Ni declaraciones públicas, ni entrevistas, ni mensajes en redes sociales que aclararan lo sucedido. Ese vacío informativo alimentó aún más la curiosidad del público y de los medios. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Fue una ruptura amistosa o un quiebre doloroso? ¿Había terceros involucrados? Las versiones se multiplicaban. Algunos aseguraban que la distancia emocional se había vuelto insostenible. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en los proyectos de vida. Incluso hubo quienes insinuaron que la presión mediática había terminado por desgastar la relación. Pero la verdad permanecía oculta, hasta ahora. En una entrevista exclusiva que rápidamente dio la vuelta al continente, Marcello Tinelli decidió finalmente romper el silencio, y lo hizo de una manera que nadie esperaba. Con una serenidad que contrastaba con la tormenta mediática que lo rodeaba, el conductor comenzó recordando el final de su relación con Milet Figueroa. No hubo reproches, ni acusaciones. Solo una reflexión madura sobre el paso del tiempo y las decisiones que marcan el rumbo de la vida. Las historias tienen su momento, confesó con voz firme. Y cuando ese momento pasa, lo más honesto es aceptarlo. Sus palabras sorprendieron por su tono introspectivo. No era el Tinelli mediático, el showman carismático que domina el escenario. Era un hombre que hablaba desde la experiencia, desde las cicatrices invisibles que deja el amor cuando se transforma. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Porque en medio de ese relato sobre el pasado, Marcello dejó caer una revelación que cambiaría por completo el foco de la conversación. Había vuelto a enamorarse. El estudio quedó en silencio. Los periodistas intercambiaron miradas incrédulas. Nadie esperaba ese giro tan repentino. Y sin embargo, ahí estaba él, confirmando lo que hasta ese momento era apenas un rumor sin fundamento. Sí, dijo con una leve sonrisa, estoy conociendo a alguien muy especial. El nombre, sin embargo, no fue revelado de inmediato. Tinelli eligió construir el momento con una pausa que aumentó la tensión. Habló de emociones, de redescubrimientos, de la capacidad de volver a sentir a los 66 años como si fuera la primera vez. Pensé que ya no iba a pasar, admitió. Pero la vida siempre encuentra la manera de sorprenderte. Finalmente pronunció el nombre, Alessia Montserrat Rinaldi. Un nombre desconocido para muchos, pero que desde ese instante comenzó a resonar en todos los medios. ¿Quién es Alessia Montserrat Rinaldi? Según reveló el propio Tinelli, se trata de una mujer completamente ajena al mundo del espectáculo. De origen ítalo-uruguayo, Alessia ha construido su vida lejos de las cámaras, dedicada al arte contemporáneo y a proyectos culturales independientes. «Eso es lo que más me atrapó», explicó Marcello. Su forma de ver el mundo, su sensibilidad, su calma, todo lo que yo no tenía en ese momento. La historia de cómo se conocieron parece sacada de una novela. No fue en una gala, ni en un evento exclusivo, ni a través de amigos en común del ambiente mediático. Pues en un contexto mucho más íntimo. Una exposición de arte en Montevideo, donde Tinelli había asistido casi por casualidad. Allí, entre pinturas y esculturas, sus miradas se cruzaron. Fue algo muy simple, recordó, pero al mismo tiempo muy fuerte. Lo que comenzó como una conversación casual, se transformó en un intercambio constante de ideas, mensajes y encuentros discretos. Durante semanas, lograron mantener su vínculo en secreto, lejos de los flashes y de la presión mediática. Pero el amor, tarde o temprano, deja señales, y los rumores comenzaron a circular. Primero, como simples comentarios en redes sociales. Luego, como especulaciones en programas de televisión. Hasta que finalmente, la confirmación llegó de la propia voz del protagonista. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por venir, porque Marcello Tinelli no solo confirmó su nueva relación, también reveló un plan que dejó a todos sin palabras. «Estoy pensando en casarme», dijo sin rodeos. El impacto fue inmediato. A sus 66 años, después de varias relaciones importantes y una vida marcada por la exposición pública, la idea de un nuevo matrimonio parecía, para muchos, improbable. Pero no para él. «No se trata de la edad», afirmó con convicción. «Se trata de lo que sentís.
Según sus propias palabras, la boda podría realizarse a finales de 2026, en una ceremonia íntima, lejos del espectáculo mediático que ha caracterizado gran parte de su vida. Una decisión que refleja un cambio profundo en su forma de entender el amor y la exposición pública. Quiero algo distinto, explicó. Algo verdadero, sin ruido. Mientras tanto, Milet Figueroa permanece en silencio. La modelo y actriz peruana no ha hecho declaraciones públicas sobre las palabras de su expareja, lo que ha generado aún más especulación sobre sus sentimientos y su versión de la historia. ¿Fue realmente un final en buenos términos? ¿O hay heridas que aún no han cicatrizado? Las respuestas por ahora siguen siendo un misterio. Lo cierto es que el capítulo de Marcelo Tinelli con Milet Figueroa parece haber llegado a su fin. Y en su lugar, comienza una nueva historia, marcada por la sorpresa, la expectativa y una promesa de futuro que nadie vio venir. Una historia que, sin duda, continuará dando de qué hablar. Porque cuando una figura como Tinelli decide volver al apostar por el amor, el mundo entero presta atención. Y esto es solo el comienzo. El amor bajo la lupa y las sombras del pasado. Si el anuncio del nuevo amor de Marcelo Tinelli sorprendió al público, lo que vino después convirtió la historia en un verdadero fenómeno mediático. En cuestión de horas, el nombre de Alessia Montserrat Rinaldi comenzó a aparecer en titulares, debates televisivos y redes sociales. Nadie la conocía, pero todos querían saberlo todo sobre ella. Y en el centro de esa tormenta estaba él. Marcelo Tinelli, acostumbrado a manejar los tiempos del espectáculo, esta vez se encontró en una posición distinta, no como conductor de la narrativa, sino como protagonista de una historia que escapaba a su control. Las cámaras comenzaron a seguir cada uno de sus movimientos. Los paparazzi se instalaron frente a su residencia. Los programas de espectáculos analizaron cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y las redes sociales, como siempre, se convirtieron en un tribunal implacable. ¿Era real este nuevo amor? ¿O se trataba de una estrategia para dejar atrás su reciente ruptura con Milet Figueroa? Las opiniones se dividieron. Mientras algunos celebraban la posibilidad de que Tinelli volviera a enamorarse, otros cuestionaban la rapidez con la que había iniciado esta nueva relación. Para muchos, el tiempo entre el final con Milet y el comienzo con Alessia resultaba demasiado corto. Y ahí es donde comenzaron las dudas, porque aunque Marcelo había presentado su historia como un encuentro casi mágico, algunas versiones empezaron a sugerir que el vínculo con Alessia podría haberse iniciado antes de la ruptura oficial. Rumores incómodos, versiones que hablaban de mensajes intercambiados en secreto, de viajes discretos, de encuentros que habrían ocurrido mientras su relación anterior aún estaba vigente. Nada confirmado, pero suficiente para encender la polémica. En medio de ese clima, el silencio de Milet Figueroa comenzó a adquirir un peso cada vez mayor. Su ausencia de declaraciones no calmaba la situación. Al contrario, la intensificaba. Cada publicación en sus redes era analizada al detalle. Una frase enigmática, una fotografía con mirada melancólica, un comentario que podía interpretarse como una indirecta. Todo se convertía en material de especulación. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras, repetían algunos programas, y el suyo era uno de ellos. Mientras tanto, Marcelo intentaba sostener su versión. En nuevas apariciones públicas insistió en que su relación con Alessia había comenzado después de su separación. Habló de respeto, de tiempos personales, de procesos internos. Jamás haría algo que lastime a otra persona, aseguró. Pero las dudas no desaparecieron, porque en el mundo del espectáculo la verdad no siempre es suficiente. A veces lo que importa es la percepción, y la percepción en este caso estaba fragmentada. Alessia, por su parte, se mantenía completamente al margen. Lejos de buscar protagonismo, evitaba las cámaras, rechazaba entrevistas y limitaba su presencia en redes sociales. Esa actitud, que para algunos era signo de autenticidad, para otros resultaba sospechosa. ¿Quién era realmente esta mujer? Los periodistas comenzaron a investigar su pasado. Descubrieron que había vivido entre Italia, Uruguay y España, que había trabajado en proyectos culturales independientes, que tenía una vida discreta, alejada del ruido mediático. Pero también aparecieron versiones contradictorias. Algunos afirmaban que había tenido vínculos con figuras influyentes del mundo empresarial. Otros sugerían que su círculo social incluía nombres conocidos, aunque siempre desde un perfil bajo. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar el misterio. En paralelo, la figura de Milet Figueroa volvía a cobrar protagonismo. Amigos cercanos comenzaron a hablar, aunque sin dar nombres. Comentarios indirectos que insinuaban que la relación con Tinelli no había terminado de la manera tan serena como él había descrito. Hay cosas que no se cuentan, deslizó una fuente en un programa de televisión. Frases ambiguas, pero cargadas de significado. El público comenzó a tomar partido. En redes sociales los debates se volvieron intensos.
Algunos defendían a Marcelo, argumentando que tenía derecho a rehacer su vida. Otros se solidarizaban con Milet, interpretando su silencio como una señal de dolor. La historia ya no era solo una noticia, era un conflicto emocional colectivo. Y en medio de todo, el propio Tinelli parecía atravesar un proceso interno más complejo de lo que había mostrado inicialmente. En una entrevista más íntima, su tono cambió. Habló de culpa, de decisiones difíciles, de momentos en los que la vida obliga a elegir, incluso cuando ninguna opción es completamente justa. No todo es blanco o negro, confesó. Hay zonas grises que son muy difíciles de explicar. Sus palabras dejaron entrever que la historia podría ser más complicada de lo que había admitido, que quizás, detrás de la imagen de un nuevo amor perfecto, existían heridas aún abiertas. A pesar de todo, su relación con Alessia continuaba. Se los vio juntos en algunos eventos privados. Fotografías filtradas mostraban momentos de complicidad, miradas cómplices, gestos que parecían confirmar la autenticidad del vínculo. Pero la presión no disminuía. Cada aparición pública se convertía en una prueba, cada gesto, en una interpretación, cada silencio, en una sospecha. Y mientras el mundo observaba, la historia seguía avanzando hacia un punto inevitable. El momento en que todas las versiones tendrían que enfrentarse. Porque el amor, cuando nace bajo la lupa, no solo debe sostenerse en lo privado, también debe sobrevivir al juicio público. Y ese juicio apenas comenzaba. La verdad que sacudió todo y el momento más oscuro, lo que comenzó como una historia de amor inesperada, terminó convirtiéndose en un escenario de tensión, sospechas y emociones contenidas que finalmente estallaron. Porque toda historia que crece bajo la presión mediática tiene un punto de quiebre, y ese punto llegó. Durante semanas, Marcelo Tinelli había intentado sostener una narrativa clara. Su relación con Alessia Montserrat Rinaldi había comenzado después de su ruptura con Milet Figueroa. Sin embargo, las dudas nunca desaparecieron del todo, y en el mundo del espectáculo las dudas no se disipan, evolucionan, se transforman en investigación, en filtraciones, en verdades incómodas. Todo cambió una noche. Un reconocido programa de televisión anunció que revelaría pruebas exclusivas sobre la cronología real de los hechos. La expectativa fue inmediata. Las redes sociales explotaron incluso antes de que el programa comenzara. ¿Se confirmaría lo que muchos sospechaban? ¿O se trataría de otra especulación sin fundamento? Las primeras imágenes aparecieron en pantalla, capturas de conversaciones, registros de vuelos, fechas que no coincidían con la versión oficial. Según el informe, Marcelo Tinelli y Alessia habrían comenzado a comunicarse meses antes de la ruptura pública con Milet Figueroa. No se trataba de una relación formal en ese momento, pero sí de un vínculo que iba más allá de lo casual. Mensajes frecuentes, encuentros discretos, un acercamiento progresivo, nada que por sí solo confirmara una traición, pero en conjunto dibujaban otra historia. La reacción fue inmediata. Los panelistas comenzaron a debatir acaloradamente. Algunos defendían la idea de que no había pruebas de infidelidad concreta. Otros sostenían que, más allá de las etiquetas, existía una falta de transparencia. Y el público tomó posición. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags, opiniones, acusaciones, defensas apasionadas. Todo ocurría en tiempo real. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Porque por primera vez desde la ruptura, Milet Figueroa decidió hablar. No fue en un programa de televisión. No fue en una conferencia de prensa. Fue a través de un mensaje cuidadosamente escrito y publicado en sus redes sociales. Un texto breve, pero contundente. No todas las historias terminan cuando se anuncian. Algunas ya estaban rotas desde antes. La frase se viralizó en cuestión de minutos. Para muchos, era una confirmación indirecta de que la relación había sufrido quiebres mucho antes de lo que Marcelo había admitido. Para otros, era simplemente la expresión de un dolor personal, pero el efecto fue devastador. Porque, más allá de las interpretaciones, el mensaje introducía una nueva dimensión emocional en la historia. Ya no se trataba solo de fechas, se trataba de sentimientos, de procesos internos, de verdades que no siempre coinciden con lo que se muestra públicamente. Marcelo Tinelli reaccionó horas después. En una breve aparición ante la prensa, su postura fue distinta a la de días anteriores. Ya no había la misma seguridad, ni el mismo control del relato. Había tensión. Entiendo que se generen dudas, dijo, pero las cosas no siempre son como parecen desde afuera. No negó directamente la información, pero tampoco la confirmó. Eligió moverse en ese terreno ambiguo que tantas veces había criticado desde su rol mediático. Mi intención nunca fue lastimar a nadie, agregó, una frase que, lejos de cerrar el tema, lo abrió aún más. Porque cuando alguien habla de intención, inevitablemente surge la pregunta por el resultado. ¿Hubo daño? ¿Hubo engaño? ¿Hubo una superposición emocional entre una relación que terminaba y otra que comenzaba? Las respuestas no eran claras. Pero las emociones sí.
Mientras tanto, Alessia Montserrat Rinaldi se encontraba en el centro de una atención que nunca había buscado. Su silencio, que antes generaba curiosidad, ahora comenzaba a interpretarse como una estrategia. Algunos la defendían, señalando que no tenía por qué dar explicaciones sobre su vida privada. Otros cuestionaban su rol en la historia, sugiriendo que sabía más de lo que se había dicho públicamente. La presión aumentó, y con ella, el desgaste. En imágenes captadas por la prensa, Marcelo y Alessia fueron vistos en un momento tenso. Ya no había la misma complicidad espontánea que en las primeras fotografías filtradas. Los gestos eran más contenidos, las miradas más serias. El amor con Bravo, como ahora, estaba siendo puesto a prueba. Porque una cosa es enamorarse en privado, y otra muy distinta es sostener ese amor cuando todo el mundo cuestiona su origen. En una entrevista posterior, Marcelo dejó entrever por primera vez una grieta en su seguridad. Hay días en los que me pregunto si todo esto vale la pena, confesó. Sus palabras reflejaban el peso de la situación. No solo estaba en juego su imagen pública, estaban en juego sus vínculos, su historia reciente, su credibilidad y sobre todo su presente emocional. El anuncio de una posible boda a finales de 2026, que inicialmente había generado sorpresa y expectativa, ahora se veía rodeado de incertidumbre. ¿Era realmente el inicio de una nueva etapa? ¿O una decisión apresurada en medio de un momento emocional intenso? Las dudas crecían, y con ellas la tensión. Porque cuando la verdad comienza a asomarse, aunque sea parcialmente, todo cambia. Las narrativas se reconfiguran, las percepciones se ajustan, y las relaciones se enfrentan a su prueba más difícil. Marcelo Tinelli, a sus 66 años, se encontraba en uno de los momentos más complejos de su vida personal. Entre el pasado que aún resonaba, y un presente que comenzaba a tambalear. El desenlace aún estaba por escribirse. La decisión final y el desenlace que nadie esperaba. Después de semanas marcadas por la tensión, las dudas y la exposición constante, la historia de Marcelo Tinelli llegó a un punto en el que ya no era posible seguir evitando una definición. El silencio ya no protegía, la ambigüedad ya no convencía, y el amor necesitaba una respuesta. El hombre que durante años supo manejar los tiempos de la televisión se encontraba ahora frente a una decisión profundamente personal, pero inevitablemente pública, porque cuando una historia se construye ante millones de miradas, también debe resolverse ante ellas. Y así fue. Una tarde, sin anuncios previos, Marcelo Tinelli publicó un mensaje en sus redes sociales. No era una declaración extensa ni una entrevista elaborada. Era algo distinto, más íntimo, más directo, más definitivo. He aprendido que amar también es hacerse responsable de lo que uno provoca, escribió. La frase marcó el tono de todo lo que vendría después. Por primera vez desde que comenzó la polémica, no había explicaciones complejas ni intentos de reconstruir una narrativa. Solo una reflexión honesta, casi desnuda. Reconoció que su proceso emocional había sido más confuso de lo que inicialmente había mostrado, que el final de su relación con Milet Figueroa no había sido tan claro ni tan ordenado como había querido hacer creer. Hay momentos en los que uno ya no está donde cree estar, confesó. Sin mencionar directamente palabras como infidelidad o error, dejó entrever que existieron zonas grises, decisiones tomadas en medio de la incertidumbre y sentimientos que se superpusieron antes de resolverse por completo. No pidió perdón de manera explícita, pero el mensaje tenía el peso de una disculpa implícita, y el público lo entendió así. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos valoraron la honestidad tardía, otros consideraron que llegaba demasiado tarde. Pero, por primera vez, la historia parecía acercarse a una forma de verdad. Sin embargo, el punto más importante del mensaje llegó al final. Marcelo habló de Alessia, y lo hizo de una manera distinta a todas las anteriores. No desde la idealización, sino desde la realidad. Lo que siento es real, escribió. Pero también es cierto que no todo lo que empieza en medio de una tormenta puede crecer sin heridas. Esa frase lo cambió todo, porque por primera vez reconocía que su relación no solo estaba marcada por el amor, sino también por el contexto en el que había nacido. Un contexto de dudas, de cuestionamientos y de presión constante. Horas después llegó la confirmación que muchos esperaban y que otros temían. La boda prevista para finales de 2026 quedaba en pausa. No cancelada definitivamente, pero sí suspendida. Necesitamos tiempo, explicó en una breve intervención ante la prensa. Tiempo para entendernos, para sanar, para ver si lo que sentimos puede sostenerse lejos de todo esto. Alessia Montserrat Rinaldi, fiel a su estilo, no dio declaraciones públicas, pero una imagen captada días después dijo más que cualquier palabra. Se la vio caminando sola, sin la compañía de Marcelo, con un gesto sereno pero distante. No había dramatismo en su expresión, tampoco alegría. Había reflexión, y quizás una decisión en proceso. Mientras tanto,
Milet Figueroa volvió a ocupar un lugar central en la conversación. Sin necesidad de hablar nuevamente, su figura comenzó a ser reinterpretada. Para muchos, su silencio había sido una forma de dignidad, para otros, una estrategia inteligente en medio del caos. Lo cierto es que, con el paso de los días, la narrativa comenzó a cambiar. Ya no se trataba solo de un nuevo amor, se trataba de las consecuencias de cómo ese amor había comenzado. Marcelo Tinelli, por su parte, se alejó momentáneamente de la exposición mediática, canceló algunas apariciones públicas, redujo su actividad en redes sociales y se enfocó en su entorno más cercano. Amigos, familia, espacios íntimos. Un intento de reconstruir desde adentro lo que afuera parecía fragmentado. En una de sus últimas apariciones antes de ese retiro parcial, dejó una frase que resumía todo el proceso. Amar a los 66 años no es más fácil, es más consciente, y por eso también duele distinto. Sus palabras reflejaban el aprendizaje detrás de la experiencia. Porque más allá de los titulares, de las especulaciones y de las versiones cruzadas, lo que quedaba era una historia profundamente humana. Una historia de finales que no son tan claros, de comienzos que llegan en momentos inesperados, y de decisiones que, aunque se tomen con el corazón, siempre tienen consecuencias. Hoy, el futuro de Marcelo Tinelli y Alessia Montserrat Rinaldi permanece abierto. No hay certezas, no hay promesas firmes, solo un vínculo que intenta sobrevivir a su propio origen. Y un hombre que, después de haberlo vivido todo en la pantalla, enfrenta quizás el desafío más complejo de su vida fuera de ella. Porque hay historias que no se resuelven con un final perfecto, sino con la honestidad de aceptar que no todo salió como se esperaba. Y que, a veces, el verdadero desenlace no es una boda, sino la transformación de quien se atrevió a amar una vez más.